Encontré un chat grupal en el celular de mi novio donde él y sus amigos calificaban a sus novias en una hoja de cálculo. Yo estaba en último lugar. Muerta última. No me enojé. Me puse creativa. Nunca he sido del tipo celosa. Nunca revisé el celular de Lucas. Nunca me metí en sus DMs. 2 años juntos y confiaba en él completamente. Eso fue lo que lo hizo peor. Mi celular se quedó sin batería mientras él estaba en la ducha. Agarré el suyo para pedir comida. Ahí fue cuando vi la notificación. Un chat grupal llamado The Council. Vista previa. Hoja actualizada. Califiquen a sus chicas. Me quedé mirándolo 10 segundos. Me dije que no lo abriera. Igual lo abrí. Era Lucas con sus 4 mejores amigos. Tipos con los que había cenado. Tipos a los que les había comprado regalos de Navidad. Tenían una hoja de cálculo. Clasificando a sus novias. Categorías para todo. Apariencia. Personalidad. Cocina. Lealtad. Y la última columna. Desempeño en la cama. Puntuación del 1 al 5. Mi nombre estaba abajo de todo. Última. 2. 8 de 5. Los comentarios me destrozaron. Habla demasiado. Se esfuerza demasiado por impresionar a sus amigos. Él podría conseguir algo mejor. Y al lado de mi puntuación en la cama, Lucas escribió 4 palabras. Estrella de mar. Solo se queda ahí. Sentí que la cara me ardía. Eso era mentira. Y aunque no lo fuera, ¿quién dice algo así de alguien a quien supuestamente ama? Me quedé ahí leyendo durante 5 minutos. Cada mensaje. Cada broma a nuestra costa. Estos tipos llevaban más de 1 año riéndose de nosotras. Escuché que se abría la puerta del baño. Tenía una elección. Enfrentarlo ahora. O hacer algo más inteligente. Dejé el celular. Me limpié la cara. Dejé el celular. Me limpié la cara. Lucas salió del baño con una toalla en la cintura y el pelo goteando sobre los hombros. ¿Pediste ya? Estoy eligiendo. Pide la de siempre. Se sentó en el borde de la cama y agarró su celular. Vi cómo la pantalla se encendió. Vi el ángulo de su cara cuando leyó algo en el grupo. Ese grupo. Y sonrió apenas, con un lado de la boca. Pedí la comida. Esa noche hablamos de cosas que no voy a recordar. Pusimos algo en la televisión. Lucas se quedó dormido antes de que terminara. Y yo me quedé ahí, con el sonido de su respiración pareja y el brillo de la pantalla apagada, pensando en una sola cosa. Él escribió esas palabras, las eligió, las mandó, y después entró a la ducha cantando. No me levanté, no lo desperté, no busqué su celular otra vez. Tomé mi teléfono, el mío, el que se había quedado sin batería, y abrí la aplicación de notas. Escribí todo lo que recordaba, cada categoría, cada puntuación, los comentarios exactos, palabra por palabra, porque ese tipo de cosas no se olvidan. Habla demasiado, se esfuerza demasiado. Él podría conseguir algo mejor, estrella de mar. Solo se queda ahí. Lo guardé, apagué la pantalla, y me pregunté, por primera vez en 2 años, ¿cuánto espacio de mi propia vida había dejado de ocupar para que él cupiera cómodo? La respuesta llegó sola, sin drama, demasiado. Los primeros días fueron los más difíciles, no por el dolor sino por el esfuerzo de actuar normal. Me levanté, hice café. Lo escuché hablar de su semana, de una reunión, de que Rodrigo, uno de los del grupo, iba a conseguir entradas para un partido. Asentí en los momentos correctos. Pregunté lo que se esperaba que preguntara. Por dentro estaba haciendo otra cosa. Me senté una noche con un cuaderno de papel y escribí todo lo que había dejado de hacer en los últimos 2 años. No era una lista de sacrificios, era algo más concreto, cosas que yo hacía antes de Lucas y que había dejado ir sin que nadie me las quitara, simplemente porque me fui achicando para que todo cupiera. El diseño gráfico estaba primero en la lista. Antes de conocerlo, hacía trabajo freelance para 3 clientes pequeños. Carteles, identidades visuales, materiales para redes. No era mucho dinero, pero era mío y lo hacía bien. Cuando empezamos a vernos seguido, fui soltando los proyectos porque Lucas ocupaba los fines de semana y las noches, y yo nunca había aprendido a decir, ahora no puedo, tengo trabajo. Simplemente cedía el tiempo. Un cliente me esperó 3 meses antes de buscar a otra persona. Los otros 2 se fueron antes. Yo lo había visto como el costo natural de una relación. Esa noche, mirando la lista, lo vi diferente. Había entregado 2 años de construcción profesional a un hombre que en ese mismo periodo me había puesto en el último lugar de una hoja de cálculo compartida con sus amigos. Cerré el cuaderno, no con rabia, con claridad. Había una mujer que había conocido en un evento hacía más de 1 año, Valeria Montes, directora creativa en una agencia con reputación seria.
Habíamos intercambiado tarjetas y ella me había dicho algo que archivé y olvidé. Cuando quieras volver a trabajar en serio, escríbeme. Yo no le había escrito nunca. El lunes siguiente, durante el almuerzo, le mandé un correo. Corto, directo, que recordaba su oferta, que si seguía en pie me interesaba conversar, sin explicaciones personales, solo lo relevante. Respondió el miércoles. Me preguntó si tenía portfolio actualizado. Esa pregunta me paró en seco. Mi portfolio tenía 2 años de inactividad. Los últimos proyectos subidos eran los 3 clientes que había perdido cuando empecé con Lucas. Desde entonces, nada. Le respondí que sí, que tenía portfolio y que podíamos vernos la semana siguiente. Luego abrí mi computadora y pasé las siguientes 4 noches reconstruyendo todo desde cero. Trabajé hasta la 1, hasta las 2 de la mañana, mientras Lucas dormía o miraba cosas en su celular en la otra habitación. No le expliqué qué estaba haciendo. Él tampoco preguntó. Lo que descubrí esas noches fue algo que no esperaba. No había olvidado nada. La habilidad seguía ahí, intacta, esperando debajo de 2 años de desuso. Lo que me había faltado no era el talento, sino la decisión de tomar el tiempo. El viernes cerré la computadora con 8 proyectos terminados. 4 renovados, 4 nuevos que había diseñado esa semana como ejercicio. Eran buenos. No lo pensé como arrogancia, lo pensé como un dato. Esa noche Lucas llegó con 2 amigos del grupo, Rodrigo y Matías. Me saludaron como siempre, con esa familiaridad de quien cree que te conoce bien. Rodrigo me preguntó si había visto la serie que todos miraban. Matías me dijo que Lucas le había contado que cocinaba muy bien. Sonreí. Les ofrecí algo de tomar. Me moví por la cocina como si todo estuviera perfectamente en su lugar. Pero los estaba viendo de otra manera. Ya no eran los amigos de Lucas. Eran los coautores de un documento donde habían calificado a sus novias en una columna llamada Desempeño en la cama. Ya no me importaba su opinión. Ya no me importaba caerles bien. Eso, sin que yo lo buscara, me hizo sentir más liviana. La reunión con Valeria fue un martes al mediodía, en una cafetería cerca de la agencia. Llegué 10 minutos antes. Pedí un agua. Repasé mentalmente lo que quería comunicar. Valeria llegó puntual. Se sentó, pidió un café, abrió mi portfolio en su tablet sin preámbulos y estuvo 3 minutos mirando en silencio. «Esto es tuyo todo», dijo. No era una pregunta. «Sí, ¿cuánto tiempo llevas sin trabajar en esto?» No mentí. «Casi 2 años». Asintió despacio, sin cambiar la expresión. «¿Por qué volviste ahora?» «Porque me di cuenta de que había dejado de priorizar lo que me importaba». Me miró un segundo más de lo necesario. Luego volvió al portfolio. «Tenemos una posición que se abre el mes que viene. Diseñadora senior para una cuenta de tecnología financiera. Es exigente. El cliente cambia de opinión con frecuencia. No es un lugar fácil para empezar». «No me importa que no sea fácil. ¿Puedes venir la semana que viene a una segunda reunión con el director creativo?» «Sí, bien», cerró la tablet. «Prepara 2 o 3 piezas adicionales. Algo que muestre que entiendes comunicación corporativa. No tiene que ser perfecto. Tiene que ser tuyo». Nos despedimos en la vereda. Mientras caminaba de vuelta al metro no pensé en Lucas, ni en la hoja de cálculo, ni en los 2 8 puntos. Pensé en las piezas que iban a hacer esa semana, en qué colores elegiría, en qué quería decir con cada decisión de diseño. Era la primera vez en mucho tiempo que pensaba en mi trabajo con esa concentración. Esa noche Lucas llegó con pizza y vino y me dijo que Rodrigo le había pasado las entradas para el partido del sábado. ¿Vienes? El sábado tengo cosas. ¿Qué cosas? Trabajo. Me miró con una expresión que no llegó a ser pregunta. Lucas no era del tipo que preguntaba 2 veces sobre algo que no le interesaba demasiado. Asintió. Abrió la pizza. Sirvió el vino. Esa noche, mientras él hablaba del partido y de lo que Rodrigo había dicho sobre el equipo local, yo asentía y respondía con lo suficiente para que la conversación se sostuviera. Pero en mi cabeza, estaba construyendo la primera de las 3 piezas que Valeria me había pedido. Composición, tipografía, paleta de color. Ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Lo que no le dije a Valeria, lo que no le dije a nadie en esos días, era que el inventario del cuaderno no había terminado en el diseño gráfico. Había seguido escribiendo. El curso de fotografía que había pagado y abandonado a los 2 meses porque Lucas decía que era una fase. Las clases de inglés que suspendí porque los horarios no coincidían con los planes de él los jueves. El grupo de lectura al que fui 2 veces y dejé porque él no entendía por qué necesitaba salir sola un miércoles en la noche. Ninguna de esas cosas me las había pedido que abandonara. Eso era lo que más me pesaba cuando lo leía escrito. Él nunca me lo había dicho. Yo simplemente había ido soltando, una cosa a la vez, tan despacio que no lo noté hasta que miré la lista completa, y vi que no quedaba casi nada que fuera solo mío. Y eso tampoco estaba en ninguna categoría de la hoja de cálculo. No evaluaban eso.
No evaluaban si una mujer había renunciado a lo que era para encajar mejor en la vida del hombre que la calificaba. No había columna para eso. Guardé el cuaderno en el fondo de mi bolso y no lo volví a abrir. No lo necesitaba. Ya sabía lo que había encontrado. La segunda reunión con Valeria fue un jueves por la tarde. El director creativo se llamaba Andrés Peña. 40 y tantos años, camisa sin planchar, el tipo de persona que mira el trabajo antes de mirar a la persona. Entré a la sala de reuniones con mis 3 piezas impresas y una copia digital. Él las puso sobre la mesa, las acomodó en fila y las miró durante 2 minutos sin decir nada. ¿Cuánto tardaste en hacer estas? 4 días, mientras trabajaba en otras cosas. Levantó la vista. ¿Qué otras cosas? Un portfolio completo, 8 piezas. Valeria, que estaba sentada al costado, no dijo nada. Solo cruzó los brazos y esperó. Andrés volvió a mirar las piezas. Señaló la del centro, una campaña corporativa en azul y gris, con una tipografía que yo había elegido porque transmitía solidez sin volverse rígida. Esto funciona. ¿Por qué este tipo? Porque el cliente es financiero. Necesita que la gente confíe antes de que le interese. La tipografía hace ese trabajo antes de que alguien lea una sola palabra. Andrés asintió una vez. No dijo que era bueno ni que era malo. Solo anotó algo en su cuaderno. La reunión duró 40 minutos. Al final, Andrés se levantó, juntó las piezas impresas y me las devolvió. Te llamamos la semana que viene. Salí a la calle sin saber si eso era una respuesta positiva o una forma educada de decir que no. Valeria me alcanzó en la vereda. Lo convenciste, dijo. Andrés no pregunta por la lógica detrás del trabajo si no le importa el trabajo. ¿Eso es un sí? Es un muy probablemente. Espera la llamada. Caminé de vuelta al metro con las piezas bajo el brazo. En el vagón, revisé el celular. Tenía 2 mensajes de Lucas preguntando qué quería cenar. Respondí con una palabra. El vagón estaba lleno y yo iba de pie, sostenida del pasamanos, y pensé que hacía mucho tiempo que no me sentía así después de una reunión de trabajo. Concentrada, presente. Como si hubiera usado una parte de mí que llevaba demasiado tiempo sin moverse. La llamada llegó el martes siguiente, a las 11 de la mañana. Era Valeria. Me ofrecían el puesto, contrato por 6 meses renovable, con posibilidad de planta si la cuenta seguía bien. El sueldo era un 30% más alto que lo último que había ganado como freelance, 2 años atrás. ¿Cuándo puedes empezar? La semana que viene, dije, sin calcular nada todavía. Perfecto. El lunes te esperamos a las 9. Colgué. Me quedé sentada en la silla de mi cuarto, el cuarto que compartía con Lucas, aunque en ese momento él no estaba, mirando el teléfono en la mano. No festejé, no llamé a nadie. Abrí el cuaderno donde había hecho el inventario y escribí una sola línea al final de la última página. Lunes, 9 a.m. Empiezo. Lo cerré y lo guardé. Esa noche se lo dije a Lucas durante la cena. Sin preámbulo, entre un plato y el siguiente. Conseguí trabajo. Empiezo el lunes en una agencia de diseño. Lucas levantó la vista del plato. ¿Cuándo hiciste eso? Las últimas semanas. ¿Por qué no me dijiste que estabas buscando? No estaba buscando. Surgió. Me miró con una expresión que no era enojo, pero tampoco era contento. Era la expresión de alguien a quien acaban de mover algo de lugar sin avisarle. ¿Y los horarios? 9 a 6, de lunes a viernes. ¿Vas a poder con eso? La pregunta me detuvo un segundo. No porque fuera agresiva, sino porque era genuina, y eso lo hacía peor. Él realmente no sabía si yo iba a poder con un trabajo de 9 a 6. En 2 años nunca había visto esa versión de mí. Sí, dije. Voy a poder. Asintió y volvió al plato. La conversación terminó ahí. El primer lunes llegué a la agencia a las 8:50. Andrés ya estaba adentro. Me mostró el espacio. Me presentó al equipo. 5 personas, todas con más años en el medio que yo, y me puso directo frente a la cuenta. El cliente se llamaba Grupo Meridian, empresa de inversiones con presencia en 4 países. Llevaban 3 años con la misma identidad visual y querían renovarla sin perder la seriedad que los había posicionado. El brief era contradictorio en 2 puntos clave, y nadie en el equipo lo había dicho todavía en voz alta. Lo dije en la primera reunión interna, ese mismo lunes a las 11. El brief pide modernidad, pero prohíbe cualquier referencia a lo digital en los materiales impresos. Eso es una contradicción. ¿Cómo la resolvemos antes de presentar? Silencio en la sala. Andrés me miró. ¿Tienes una propuesta? Sí. Que hablemos con el cliente esta semana y aclaremos qué significa modernidad para ellos antes de diseñar nada. Si no, vamos a presentar algo que ellos van a rechazar porque no coincide con lo que tienen en la cabeza, aunque no lo hayan escrito bien. Andrés asintió. Coordínalo con Valeria. Esa tarde Valeria me escribió por interno. Bien hecho. Andrés llevaba 2 semanas sin decir eso porque no quería pelea con el cliente. No respondí.
Abrí el archivo del brief y empecé a preparar las preguntas para la reunión. Las semanas siguientes tuvieron un ritmo que yo no había tenido en mucho tiempo. Entrar a las 9, trabajar, salir a las 6, en casa, cenar con Lucas, escuchar lo que él contaba de su día, responder con lo necesario. Lo que cambió, y Lucas lo notó aunque no lo dijo, es que yo ya no estaba completamente ahí durante esas cenas. No porque pensara en él ni en la hoja de cálculo, sino porque pensaba en el trabajo, en el brief, en la reunión del día siguiente, en la decisión tipográfica que no había terminado de resolver. Una noche, mientras yo tenía la laptop abierta en la mesa, Lucas se sentó frente a mí. ¿Siempre vas a trabajar después de cenar? Por ahora sí. Estamos en la fase de presentación al cliente. ¿Cuánto dura esa fase? No lo sé. Depende de cómo salga la reunión. Me miró. Yo seguí mirando la pantalla. Antes hacíamos cosas los miércoles, dijo. Antes yo no tenía trabajo. No lo dije con filo. Era simplemente la verdad. Él no respondió nada. Se levantó, llevó su plato a la cocina y puso la televisión en la sala. Yo seguí trabajando. No sentí culpa. Eso también era nuevo. La presentación al cliente fue un jueves a las 3 de la tarde. Éramos 4 de la agencia. Andrés, Valeria, una diseñadora llamada Sofía que llevaba 5 años en la cuenta, y yo. El cliente mandó a 3 personas. El director de marketing, su asistente, y un hombre de traje gris que nadie presentó formalmente, pero que era claramente quien tomaba las decisiones. Entramos a la sala de reuniones de Grupo Meridian, grande, con vista a la avenida, mesa de vidrio. Me senté al lado de Andrés y puse mi laptop frente a mí. La presentación la abrió Andrés. Los primeros 10 minutos fueron introducción, contexto, el resumen de lo que habíamos entendido del brief. Cuando llegó el momento de mostrar las propuestas, Andrés me cedió la palabra. Presenté 3 caminos. El primero era el más conservador, ajustes mínimos a la identidad actual, tipografía levemente modernizada, paleta de color más limpia. El segundo era un punto medio. El tercero era el que yo había defendido internamente desde el principio, una identidad nueva que mantenía la solidez del nombre, pero eliminaba todo lo que hacía que los materiales se vieran como de hace 10 años. El hombre de traje gris no había dicho nada durante toda la presentación. Cuando terminé, levantó la vista de las láminas y habló por primera vez. El tercero. ¿Cuánto tiempo de implementación? Andrés respondió los plazos. El director de marketing hizo 2 preguntas técnicas. Yo las respondí. El hombre de traje asintió una vez y se levantó, lo que en esa sala significaba que la reunión había terminado. En el ascensor de bajada, Andrés no dijo nada hasta que se cerraron las puertas. Bien, dijo. Solo eso. Para Andrés, eso era bastante. Esa semana, Rodrigo publicó una foto en sus redes. Una cena. Los 5 del grupo con sus novias, en un restaurante. Aparecía Lucas en el centro, sonriendo, con el brazo sobre los hombros de una chica que no era yo. No era una foto romántica. Podría haber sido cualquier cosa, pero yo no había estado en esa cena. Lucas no me había dicho nada de esa cena. Lo vi de noche, cuando ya estábamos en casa. Lucas estaba en la sala. Entré, me senté a su lado y le mostré el teléfono con la foto en pantalla. ¿Cuándo fue esto? Me miró la pantalla. El martes. No me dijiste. Tú estabas trabajando. Igual me podías avisar. Pensé que no ibas a querer ir. Lo miré. Él sostuvo la mirada sin incomodidad, como alguien que genuinamente no encuentra el problema. ¿Quién es ella? Pregunté, señalando a la chica del brazo. La novia nueva de Matías. Se llama Camila. Recién empezaron. No dije nada más. Tomé el teléfono y volví al cuarto. No era la foto lo que me importaba. Era el patrón que la foto confirmaba. Lucas había dejado de incluirme sin anunciarlo, de la misma manera que yo había dejado de priorizar el trabajo sin anunciarlo 2 años atrás. Cada uno se había ido moviendo sin decirle al otro a dónde iba. La diferencia era que yo lo sabía y él todavía no. Abrí la laptop y seguí trabajando. ¡Achitona! La nueva Camila apareció 2 semanas después en un asado en casa de Rodrigo. Lucas me avisó el mismo día, a las 6 de la tarde, que el asado era a las 8. Llegamos juntos. Rodrigo abrió la puerta, me saludó con un beso, y en ese segundo, el segundo en que sus ojos me encontraron, vi algo que no había visto antes. Una fracción de incomodidad. Rápida, controlada, pero estaba ahí. Yo sonreí. Entré. Matías estaba en el patio con Camila, 20 y tantos años, directa, con esa seguridad de quien no necesita esforzarse por agradar. Nos presentamos, hablamos de trabajo. Ella era contadora, recién promovida en su empresa. ¿Y tú en qué trabajas? Me preguntó. Diseño. Estoy en una agencia ahora, llevando una cuenta corporativa grande. ¿Te gusta? Sí. Hace poco volví a trabajar en esto, y es lo que quiero estar haciendo.
Camila asintió con el tipo de atención que presta a alguien que realmente escucha. A mi lado, Lucas estaba hablando con Rodrigo de algo completamente distinto. Más tarde, cuando los hombres estaban agrupados cerca de la parrilla y nosotras sentadas en la mesa del patio, Camila me preguntó cómo había conocido a Lucas. Se lo conté brevemente. 2 años juntos. Un evento en común de amigos. ¿Están bien?, preguntó. No con malicia. Con la franqueza directa de alguien que hace las preguntas que otros evitan. La miré. Estamos en un proceso. Ella asintió sin pedir más explicación. Eso me pareció bien. De vuelta en casa esa noche, Lucas se duchó y se acostó sin decir mucho. Yo me quedé en la cocina con un vaso de agua y revisé el correo del trabajo. Andrés había mandado los comentarios del cliente sobre la primera ronda de ajustes. Eran pocos, puntuales, y uno de ellos era exactamente la corrección que yo ya había identificado 2 días antes y había dejado en una nota interna. Le respondí a Andrés con las soluciones. Eran las 11:20 de la noche. Él respondió 3 minutos después. Mañana lo revisamos. Buen ojo. Cerré el correo. Apagué la luz de la cocina. En el cuarto, Lucas dormía. Me metí en la cama despacio para no despertarlo. Me quedé mirando el techo un momento, y lo que pensé no fue en él ni en la foto del restaurante, ni en la hoja de cálculo. Pensé en el comentario del cliente, en cómo resolverlo, en qué iba a proponer mañana en la reunión. Me dormí pensando en eso. Lo que no había calculado cuando empecé todo esto era que construir algo propio tiene un efecto secundario que nadie menciona. Te cambia el punto de referencia. Lo que antes te parecía suficiente deja de parecerlo, no porque te vuelvas exigente, sino porque empiezas a saber con más precisión lo que estás dispuesta a aceptar y lo que no. Lucas no había hecho nada nuevo. Era exactamente el mismo hombre que había sido siempre. El problema era que yo ya no era la misma mujer. Y esa diferencia, tarde o temprano, iba a tener que nombrarse. 3 semanas después de la presentación, Andrés me llamó a su oficina. Era viernes por la mañana. Entré, cerré la puerta porque él hizo un gesto hacia ella y me senté. Grupo Meridian pidió que seas tú quien lleve la cuenta de ahora en adelante, dijo. No, Sofía. ¿Tú lo sabes, Sofía? Se lo digo hoy. No es un problema tuyo. Es una decisión del cliente y yo la voy a manejar internamente. Me miró. ¿Puedes con eso? Sí. La cuenta tiene reuniones quincenales con el cliente, revisiones semanales internas y un ciclo de entrega cada 3 semanas. El ritmo es alto. Entendido. También hay algo más. Abrió una carpeta sobre el escritorio. Grupo Meridian tiene un evento corporativo en 2 meses. Una presentación ante inversores. Quieren materiales nuevos para eso. Presentación, carpetas, señalética. Es un proyecto paralelo al rediseño principal. Si lo manejas bien, ese evento se convierte en vitrina para la agencia. ¿Lo manejo yo sola? Tendrás soporte del equipo, pero la dirección creativa es tuya. Salí de la oficina y volví a mi escritorio. Sofía estaba al otro lado de la sala, de espaldas a mí. No sé cuándo Andrés le dijo lo de la cuenta. Cuando me crucé con ella más tarde en la cocina, me saludó igual que siempre. Ninguna de las dos mencionó nada. Ese mediodía, sola en mi escritorio con un café, abrí un documento nuevo y empecé a planificar el evento. Esa noche llegué a casa a las 7:30. Lucas estaba en el sofá con el teléfono. Me saludó sin levantar la vista. Me cambié, calenté algo de comer, me senté en la mesa. Él siguió en el sofá. ¿Comiste?, le pregunté. Sí, antes. Comí sola. No era la primera vez. Tampoco me molestó de la manera en que me habría molestado antes. Lo que noté fue otra cosa, que en los últimos tiempos, las conversaciones entre nosotros se habían vuelto logísticas. ¿Quién comió? ¿A qué hora llega? ¿Si hay algo en la heladera? Nada más. Cuando terminé de comer, llevé el plato a la cocina y le dije desde ahí que me habían asignado una cuenta grande que iba a implicar más horas las próximas semanas. ¿Más de las que ya haces?, dijo. Sí. Hubo una pausa. ¿Y cuándo se normaliza eso? No sé, cuando termine el proyecto. No respondió nada. Yo volví al cuarto, abrí la laptop y seguí trabajando. Camila me escribió el sábado siguiente. Había conseguido mi número a través de Matías. El mensaje decía que si quería podíamos tomar un café, que le había parecido bueno hablar en el asado y que no tenía muchas amigas en la ciudad todavía, porque llevaba poco tiempo viviendo aquí. Era directa. Eso me gustó. Le respondí que sí, que el domingo me venía bien. Nos encontramos en una cafetería a 3 cuadras de mi trabajo. Llegué puntual. Ella ya estaba adentro con 2 cafés pedidos. Asumí que también tomabas café, dijo. Bien asumido. Hablamos durante 2 horas, de trabajo, de la ciudad, de cómo era vivir con una pareja cuando los dos tienen ritmos distintos.
En un momento, ella dijo, sin que viniera de un tema específico: Matías y yo tuvimos una conversación difícil la semana pasada. Él quería que yo trabajara menos horas porque sentía que no lo veía suficiente. ¿Qué le dijiste? Que entendía que lo extrañaba, pero que no iba a trabajar menos. Que si quería vernos más, teníamos que encontrar otra solución juntos. Me miró. ¿Tú has tenido esa conversación? No exactamente esa, pero una parecida. Estamos llegando a ella. Camila asintió y tomó su café. No preguntó más. Eso también me gustó. La conversación con Lucas llegó un martes. No la planifiqué. Estaba en la cocina preparando café antes de salir cuando él entró y se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Necesito que hablemos, dijo. Ahora tengo que salir en 20 minutos. No me refiero ahora. Esta noche. Lo miré. Bien. Esta noche. En el trabajo ese día tuve 2 reuniones y una llamada con el cliente. Llegué a casa a las 7. Lucas estaba en la cocina. Había cocinado, lo que era infrecuente. Los dos nos sentamos a la mesa. Comimos los primeros minutos en silencio. Después él dejó el tenedor. Siento que no estás, dijo. Estoy trabajando mucho. Eso es temporal. No es solo el trabajo. Llevas semanas en otro lado. Cuando estás aquí, no estás aquí. Era verdad. No lo negué. Estoy en un momento importante en el trabajo. Necesito concentración. ¿Y yo qué? Dijo, sin drama. Solo la pregunta. Lo miré. Me tomé unos segundos antes de responder. Hace 2 años yo dejé de hacer cosas que me importaban para tener más tiempo contigo. No te lo pediste, lo hice sola. Y en ese periodo tú no te diste cuenta de lo que yo estaba dejando de lado. Hice una pausa. Ahora estoy haciendo lo que debería haber hecho desde antes. Y sé que cambia las cosas entre nosotros, pero no puedo volver a achicarnos para que todo quepa. Lucas me miró durante un momento largo. ¿Estás diciendo que quieres terminar? Estoy diciendo que algo tiene que cambiar, y que si el cambio no te funciona, entonces sí. Probablemente estemos llegando a un punto donde no tiene sentido seguir. No respondió de inmediato. Se levantó, llevó el plato a la pileta y se quedó de espaldas a mí un momento antes de hablar. Necesito pensar en lo que dijiste. Bien. Se fue al cuarto. Yo me quedé en la mesa con el café y el silencio de la cocina, y lo que sentí no fue alivio ni tristeza. Fue la sensación de haber dicho algo verdadero después de mucho tiempo de no decirlo. Eso tenía que ser suficiente por ahora. Lucas no pensó en lo que dije, en silencio. Lo que hizo fue llamar a Rodrigo. Me enteré 3 días después, cuando Camila me escribió un mensaje corto. Matías me contó que Lucas habló con Rodrigo sobre ustedes. No sé si querías saberlo, pero me pareció que sí. Le respondí que sí, que gracias. No me sorprendió. Lucas siempre había procesado las cosas hablando con ellos. El mismo grupo que tenía la hoja de cálculo era el grupo al que le consultaba sus problemas de pareja. La consistencia era casi admirable. Lo que sí me importó fue lo que vino después. Rodrigo me escribió ese mismo día. Un mensaje largo, que empezaba con: «Oye, sé que no es mi lugar, pero Lucas es mi amigo y está muy mal». Seguía con una descripción de Lucas como alguien que me había apoyado siempre, que había estado ahí, que no entendía qué había cambiado. Terminaba con una pregunta: «¿No puedes darle una oportunidad?». Lo leí una vez, no respondí. Esa noche Lucas llegó a casa y no mencionó a Rodrigo ni al mensaje. Cenamos, hablamos de cosas menores. Antes de dormir, él dijo: «Pensé en lo que me dijiste». ¿Y? No entiendo qué cambió. Siento que hice algo mal y no sé qué fue. Lo miré. No hiciste algo puntual. Ese es el punto. Entonces, ¿qué quieres que haga? No es algo que puedas hacer ahora, Lucas. No es un problema que se resuelve con una acción. Se quedó callado. Yo apagué la luz de mi lado y me acomodé para dormir. El evento corporativo de Grupo Meridian era en 4 semanas. Tenía el diseño aprobado, los materiales en producción y una reunión final de coordinación con el equipo del cliente cada lunes. Lo que no tenía resuelto era la señalética del salón principal, porque el espacio había cambiado de dimensiones 2 veces y cada cambio invalidaba las medidas anteriores. El jueves antes del evento, el contacto del cliente me llamó a las 8 de la mañana. Hubo otro cambio en el salón. El panel central tiene ahora 3 metros más de ancho. Cerré los ojos un segundo. ¿Cuándo lo confirmaron? Anoche. Necesito las medidas exactas hoy antes del mediodía. Te las mando en 1 hora. Colgué. Fui directo al escritorio de producción y le expliqué la situación a Marcos, el responsable de impresión. Él me miró con la expresión de alguien que va a decirme que es imposible. Si tengo las medidas antes de las 12, ¿puedes ajustar y tener listo para el lunes? Le pregunté antes de que dijera nada. Trabajando el fin de semana, sí. Entonces trabajamos el fin de semana. Las medidas llegaron a las 11:40. Marcos y yo pasamos el jueves y el viernes ajustando. El sábado vine a la agencia a las 9 de la mañana.
Andrés apareció a las 11 sin que nadie se lo pidiera. Revisó lo que llevábamos y no dijo nada, lo que significaba que estaba bien. El domingo a las 6 de la tarde, los materiales estaban listos para producción. Marcos se estiró en la silla y me miró. ¿Siempre trabajas así? Cuando hace falta. Lucas me llamó el sábado al mediodía, mientras yo estaba en la agencia. No atendí. Le mandé un mensaje. Trabajando. Hablamos el domingo. El domingo, cuando llegué a casa a las 7 de la noche, él estaba sentado en la sala. En la mesa había 2 copas y una botella de vino abierta. Me miró cuando entré. Quería que habláramos. Me senté. No toqué el vino todavía. Hablé con Rodrigo, dijo. Lo sé. Una pausa. ¿Camila te dijo? Sí. Asintió, sin enojo. Rodrigo me dijo que yo tenía que entender mejor lo que tú necesitabas, que quizás no había prestado suficiente atención. Hizo una pausa. Y creo que tiene razón. Lo miré. Esperé. Sé que el trabajo te importa. Sé que estos meses han sido importantes para ti, y creo que no lo tomé bien al principio. Me miró directo. ¿Podemos intentarlo de otra manera? Era una pregunta honesta. Lucas no era un hombre calculador. No estaba armando una estrategia. Estaba diciendo lo que pensaba, que era lo que siempre había hecho, para bien y para mal. Tomé el vino. ¿Qué significa para ti intentarlo de otra manera? Le pregunté. Que yo me adapto a tus horarios, que no te presiono cuando estás trabajando, que buscamos momentos juntos en vez de asumir que van a pasar solos. Era razonable. Era lo que cualquier persona en esa situación necesitaría escuchar. El problema era que yo ya no sabía si era suficiente. No porque él hubiera hecho algo nuevo, sino porque la conversación que yo necesitaba tener no era sobre horarios ni sobre tiempo. Era sobre la hoja de cálculo, sobre los comentarios que había escrito con sus propias palabras, sobre el año y medio que sus amigos se habían reído de sus novias en un grupo, y él había participado sin pensarlo 2 veces. Esa conversación no había pasado todavía, y mientras no pasara, todo lo demás era logística alrededor de un problema que ninguno de los dos había nombrado en voz alta. Tomé otro trago. Déjame pensar, dije. ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé, pero te digo algo. El miércoles que viene hay un evento de trabajo, una presentación ante inversores. Es algo importante para mí. Quiero que vengas. Me miró, sin esperar esa respuesta. ¿Quieres que vaya? Sí. Quiero que veas lo que estoy haciendo. Asintió despacio. Voy. Me levanté, llevé mi copa al cuarto y me senté en el borde de la cama. No era una reconciliación. Era una cita de observación. Yo quería ver cómo reaccionaba cuando me viera en ese espacio, haciendo ese trabajo, siendo esa versión de mí que él nunca había conocido. Dependiendo de lo que viera, sabría qué hacer con lo que venía. El evento era el miércoles a las 7 de la noche en el salón principal del Hotel Carranza. Llegué a las 4 para supervisar el montaje. Los materiales habían llegado bien. La señalética estaba correcta. El panel central con las 3 medidas nuevas quedó exactamente como lo habíamos calculado con Marcos el fin de semana. Andrés apareció a las 5. Caminó por el salón sin decir nada. Y antes de salir me dijo que estaría en la recepción a las 6:30. A las 6:30 el salón estaba listo. Lucas llegó a las 7:10. Entró con traje, lo que no le había pedido, pero era la ropa correcta para el lugar. Me encontró cerca de la entrada hablando con el contacto del cliente. Esperó sin interrumpir hasta que terminé. «Llegaste», le dije. «Te dije que venía». Lo llevé adentro. Le expliqué brevemente qué era cada pieza, qué decisiones había tomado y por qué. Él escuchaba, miraba. No hizo preguntas vacías ni comentarios para llenar el silencio. Eso me pareció bien. A las 7 empezó la presentación. Yo estaba de pie al costado del salón, cerca del panel de control de la proyección, por si algo fallaba. Lucas estaba 3 filas atrás entre el público. No falló nada. Cuando terminó la presentación, el hombre de traje gris que tomaba las decisiones en Grupo Meridian se acercó a mí antes de que pudiera moverme. «Quedó mejor de lo que esperaba», dijo. «El panel central especialmente. Tuvimos un cambio de medidas 4 días antes del evento». Me miró. No lo noté. Ese era el objetivo. Asintió y siguió hacia el grupo de inversores. Andrés estaba a 2 metros y lo había escuchado todo. No dijo nada. Solo me miró un segundo y luego desvió la vista, que era su manera de decir que estaba conforme. Después del evento, Lucas y yo salimos juntos a la calle. Caminamos media cuadra en silencio antes de que él hablara. «Eso lo hiciste tú, con el equipo. La dirección era tuya. Se notaba». No respondí. Seguimos caminando. «No sabía que hacías esto», dijo. «Lo hacía antes de que nos conociéramos. Lo dejé cuando empezamos a salir». Una pausa. «¿Lo dejaste por mí?» «No me lo pediste». «Lo hice sola». Otro silencio. Lucas tenía las manos en los bolsillos y miraba hacia adelante. «¿Por qué me invitaste esta noche?», preguntó. Era la pregunta correcta.
la que yo esperaba que llegara, porque necesitaba que vieras esto antes de que tuviéramos la conversación que tenemos pendiente. Se detuvo. Yo también. ¿Qué conversación? Lo miré. La del celular. Su cara no cambió de inmediato. Tardó 2 o 3 segundos. Y entonces lo vi. El momento exacto en que entendió de qué estaba hablando. ¿Cuándo? Dijo. La noche que se me acabó la batería. Agarré el tuyo para pedir comida y vi la notificación del grupo. No dijo nada. Lo abrí. Leí todo. Las categorías, las puntuaciones, los comentarios. Hice una pausa. Los tuyos también. Lucas cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió no me miró a mí sino a un punto fijo en la vereda. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Desde esa noche. Y no me dijiste nada. No. Decidí que primero quería saber qué quería hacer con mi propia vida. Después veía qué hacía con esto. Se pasó la mano por la cara. Lo que escribí ahí. No necesito que me expliques lo que escribiste. Lo leí. Entendí lo que decía. Fue una estupidez. Lucas, lo interrumpí. No con dureza, sino para que parara. No vine a escuchar una disculpa esta noche. Vine a decirte que lo sé, que tomé una decisión sobre cómo manejarlo, y que esa decisión fue construir lo que tú viste adentro de ese salón. Eso es lo que hice con lo que encontré. Me miró. El problema no es solo lo que escribiste. Es que llevan más de un año en ese grupo riéndose de sus novias y ninguno de ustedes lo vio como un problema. Tú tampoco. Tienes razón. Lo sé. Silencio. ¿Qué quieres hacer? Preguntó. Terminar. Lo dije sin rodeos porque no tenía sentido darle otra forma. Lucas asintió muy despacio, como alguien que recibe una información que ya sabía, pero que necesitaba escuchar en voz alta para que fuera real. ¿Hay algo que pueda hacer? No. No es una negociación. Nos quedamos parados en la vereda un momento más. El ruido de la calle seguía alrededor de nosotros, completamente ajeno. ¿Cuándo te vas? Dijo. Este fin de semana busco un lugar. El mes que viene me mudo. Asintió. Está bien. Nos separamos en la esquina. Él tomó para un lado, yo para el otro. No hubo más palabras. No hacían falta. 3 meses después me mudé a un departamento de un ambiente cerca de la agencia. Era pequeño, con una ventana grande que daba a la calle y una cocina donde apenas cabían 2 personas. Era completamente mío. Andrés me ofreció contrato permanente la semana que firmé el departamento. Acepté. Camila y yo seguíamos viéndonos cada 2 o 3 semanas. Una tarde, mientras tomábamos café, me preguntó si alguna vez le había dicho a Lucas lo de la hoja de cálculo. Sí, la última noche. ¿Cómo reaccionó? Se quedó callado. Después dijo que tenía razón. Camila sostuvo la taza con las 2 manos. ¿Te arrepientes de no habérselo dicho antes? Pensé en la pregunta un momento. No, si se lo hubiera dicho esa noche, todo lo que pasó después no habría pasado de la misma manera. Necesitaba saber primero qué era capaz de hacer sola. ¿Y qué descubriste? Que bastante. Camila sonrió. No dijo nada más. Pagué el café, guardé el teléfono y salí a la calle. Tenía una reunión en 40 minutos con Andrés para revisar una cuenta nueva que la agencia acababa de cerrar. El cliente era grande, el proyecto era complejo, y Andrés ya me había dicho que la dirección creativa iba a ser mía. Tomé el metro, me senté, abrí el archivo del brief en el teléfono y empecé a leerlo. La hoja de cálculo de Lucas seguía existiendo en algún grupo de WhatsApp. Eso no había cambiado. Lo que había cambiado era que ya no era el documento más importante sobre mí que existía en ningún celular. El mío lo era, y lo estaba escribiendo yo.